Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace, por Guadalupe Lizárraga. La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente durante 15 años a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo. Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Clar, la omisión y el desdén hacia el acceso de la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los mismos ministerios públicos o la confesión bajo tortura. En entrevista para Los Angeles Press, Marco Lara Clar también enfatizó que el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada. Es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del Ministerio Público investigar, coordinar la investigación y es facultad del Poder Judicial determinar si una persona es inocente o culpable. Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo solo la versión de ella y de la Procuraduría General de la República. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista incluso llegaron a reconocer varios años más tarde que se habían fabricado pruebas en el caso, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni han pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas. Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, San Juana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina sobre la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Yael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freire Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Curi Layón. ¿Quiénes son estos periodistas? Isela Lagunas fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda. Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto en el estado de Morelos, donde supuestamente encontraron a más víctimas de los secuestradores. Según los dichos de Miranda o de su reportera Isela Lagunas, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga cuando fueron rescatadas por la misma Isabel Miranda. En esta nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como el de una mujer atada, de nombre Diana, a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios. Esta nota la pueden leer en El falso caso Wallace, el libro de Guadalupe Lizárraga con distribución en Amazon. Isela Lagunas
Publicó también las primeras calumnias contra Georges Cury-Lyon de manera anónima en el mismo periódico El Universal el 16 de febrero de 2006 y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro Los Señores del Narco bajo el nombre de Anabel Hernández, destacaron en un pie de página Isela Lagunas por su extenso trabajo de investigación periodística de 2006 a 2010. Así fue también con César Freire, a quien presentó Isela Lagunas como el líder de la banda de secuestradores. Ciro Gómez Leiva. Desde 2006, Ciro Gómez Leiva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información, que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda, trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la República del padre biológico de Hugo Alberto, el doctor Carlos León Miranda. La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces Siedo PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz y con Isabel Miranda Torres, pero el peritaje arrojó los resultados de cromosomas femeninos. Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leiva de las evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace. Hasta la fecha, Gómez Leiva ha seguido el invariable guión de Isabel Miranda y por años ha promovido la información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales a través de su asociación Alto al Secuestro. Joaquín López Dóriga. En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, difundió la detención arbitraria de Yael Malagón Uscanga. Lo presentó como parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace y enfatizó que tenía un amplio historial delictivo, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro. López Dóriga ese día exhibió un video de la detención de Yael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz. Y el reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freire. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los operativos en Presidente Mazarik en Polanco. Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado esa información falsa sobre Yael Malagón y, sin embargo, sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gersmanero. Ricardo Rafael. Durante más de 12 años, Ricardo Rafael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público, Canal 11, fue parte de la falsa acusación a las víctimas y en 2012, en el diario El Universal, hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido de Acción Nacional. Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Rafael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace al leer el libro El falso caso Wallace de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en 2 ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal 11.
4 meses después, en abril de 2019, Ricardo Rafael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas, a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística. Ricardo Rafael, además de manipular la información sobre familiares de César Freire y de testigos del padre biológico de Gualberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la República con la senadora Nestora Salgado el 29 de abril de 2019 y lo llamó pederasta por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años. Anabel Hernández. En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la Procuraduría General de la República bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freire, George Curi Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín. Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los Señores del Narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Gualberto Wallace. Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Curi Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia, después de que ella lo visitara en el reclusorio Oriente en 2012 para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Curi obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas en septiembre de 2017 y fue ratificado en 2019. Y la periodista, hasta ahora, hasta la fecha, no ha corregido sus libros ni ha dado una disculpa pública. En mayo de 2012 presentó el libro México en Llamas, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda por primera vez en público el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba confesión y participación en los supuestos hechos. Un año después, en 2013, pese a la promesa a Curi Layón de corregir su libro, editaba ahora Narcoland, su libro en inglés en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa sobre George Curi Layón. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre 2 de las 3 actas de nacimiento que tiene Gualberto Wallace y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió. Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010 y fue subido en un video de YouTube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como heroína, alguien a quien México quiere mucho, dijo, y destacó como actos dignos de aplausos las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas. Durante el programa, Aristegui también proyectó el rostro de Brenda Quevedo, de Jacobo Tagle, de Juana Hilda González y de César Freire Morales. Los llamó secuestradores sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace, de autoría de Martín Moreno, donde narraba sus capturas contra derecho.
Durante el programa, Aristegui también proyectó el rostro de Brenda Quevedo, de Jacobo Tagle, de Juana Hilda González y el de César Freire Morales. Los llamó secuestradores sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace, de autoría de Martín Moreno, y sus capturas que había hecho contra derecho. En octubre de 2020, Aristegui abrió por primera vez el micrófono a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo. En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU en la que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz. Al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: «Es un honor, Carmen, estar aquí contigo». Más aún, hasta la fecha, Aristegui mantiene en modo oculto el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión. Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas. Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas por medio de injurias y calumnias bajo el sello editorial Aguilar. San Juana Martínez, actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la Agencia de Noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha, no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra ella, las largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, pese a los protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Curry Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz. El 29 de marzo de 2019, San Juana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador y también fue responsable de la edición cortada del video del canal de YouTube de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda. Un mes después, San Juana Martínez difundía 5 notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del falso caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2012. Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios. El 31 de agosto de 2018, el periodista Ramón Romero publicaba en El Universal el video Libra Atentado, Isabel Miranda de Wallace. En agosto de 2008, Javier Torres Párez en Comunicaciones Oasis publicaba Caso Wallace, el secuestro en México. El 28 de septiembre de 2009, Óscar Ramón Beteta, de Radio Fórmula, daba publicidad a la entrevista de Isabel Miranda de Wallace en 2 partes. En junio de 2010, Laura Bozzo, en TV Azteca, entrevistaba a Isabel Miranda de Wallace en Laura de Todos. En julio de 2010, Carmen Aristegui, en CNN Español, entrevistaba a Isabel Miranda por su libro El caso Wallace.
En septiembre de 2010, Marisa Escribano, en Efecto TV, entrevistaba a Isabel Miranda de Wallace sobre el secuestro de su hijo, haciendo producción de 5 videos. En noviembre de 2010, Anabel Hernández, en Editorial Grijalbo, publicaba Los Señores del Narco, donde difamaba y calumniaba, aparte de las víctimas del falso secuestro Wallace, y lo daba por hecho. En noviembre de 2010, también Martín Moreno, bajo el sello Editorial Aguilar, publicaba El caso Wallace. El 5 de diciembre de 2010, Peter Bauer, de Proyecto 40, entrevistaba a Isabel Miranda con las mismas calumnias a las víctimas. El 7 de diciembre de 2010, Ciro Gómez Leiva, en Milenio Noticias, daba entrevista a Isabel Miranda de Wallace. El 16 de enero de 2012, San Juana Martínez publicaba en sinembargo.mx el artículo Wallace y la democracia, un artículo que promovía a Isabel Miranda para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. En agosto de 2013, Anabel Hernández, bajo el sello editorial Verso Books, publicaba ahora su libro Los Señores del Narco en inglés, con el título Narcoland. En agosto de 2013, Sabina Berman, en TV Azteca, publicaba su video Isabel Miranda y la captura de Jacobo Tagle. El 3 de diciembre de 2013, Francisco Javier Cea Rojo, en Imagen Noticias, publicaba el video Dan 70 años de prisión a los asesinos y secuestradores de Gualberto Wallace. El 3 de junio de 2014, Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, en su programa Por la Mañana, entrevista a Isabel Miranda de Wallace sobre el caso de su hijo, en varias partes. El 6 de junio de 2014, Gabriel Bauduco, en ADN Opinión, publicaba otro video sobre La pura verdad, Isabel Miranda de Wallace. El 15 de junio de 2014, Mónica Garza, en Historias Engarzadas de TV Azteca, publicaba la entrevista a Isabel Miranda de Wallace. El 9 de septiembre de 2014, Anabel Hernández, de nueva cuenta en Verso Books, ahora publicaba Narcoland Ilustrado. El 28 de julio de 2014, Jorge Fernández Menéndez, en Todo Personal de TV Azteca, le daba difusión al caso Wallace según la versión de Isabel Miranda. El 14 de julio de 2014, Primitivo Olvera Martín, de Grupo Fórmula, publica Asegura Miranda de Wallace tener pruebas de que los secuestradores de su hijo no fueron torturados. El 13 de julio de 2013, Raúl Flores Martínez, en Excelsior, publica Isabel Miranda asegura que la banda de Freire asesinó a su hijo. El 17 de mayo de 2017, Carlos Loret de Mola, Despierta con Loret en Televisa, publicaba Isabel Miranda de Wallace denuncia amenazas, teme por su vida. El 21 de julio de 2017, Javier Lara, en su canal de YouTube, publica La verdadera Brenda Quevedo, con una serie de difamaciones y calumnias sobre ella. El 5 de octubre de 2018, Roberto López, en Milenio Noticias, publica la entrevista a Miranda de Wallace, AMLO no debe liberar a presos políticos. Como decía al principio, no es una lista exhaustiva, pero son los periodistas, los reporteros y medios que han tejido el poder de Isabel Miranda. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.